sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Llueve, ven, llueve sobre mí. Sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Oh, llueve, ven, llueve sobre mí. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mis queridos hermanos de Cubriendo con Bendición. Bueno, pues se llegó un día más, estamos listos, preparados para dar inicio a su programa preferido, Cubriendo con Bendición, una vez más. Y bueno, quiero saludar y enviar saludos a todos aquellos que nos están sintonizando, que nos ven día tras día, que son fieles a su programa. Mis hermanos, gracias por estar ahí, gracias por su fidelidad, gracias por estar siempre expectantes a este programa, y sabemos que es de bendición para todos aquellos que están recibiendo una palabra de aliento, de esperanza, de fe, más que todo, a aquellos hermanos que posiblemente en el día de hoy están un poco desanimaditos o traen problemas por ahí. Bueno, yo creo que este programa les va a ayudar y nos va a ayudar a nosotros también, porque antes de que nosotros compartamos una palabra, yo sé que el Señor primeramente nos habla a nosotros. Y bueno, prepárese, porque saque ahí su libretita, su plumita para hacer ahí algunos apuntes de algunas citas. Y bueno, quiero presentar también a esta personita que está conmigo, que le agradezco al Señor por tenerla aquí. Nidia, ¿cómo te encuentras? Muy bien, pastora, muy contenta. El día de hoy amanecí con mucho gozo. Amén. Porque sé que el Señor va a hacer cosas extraordinarias en este día. Y como usted dijo hace un momento, quizás muchos de nuestros hermanos pueden estar pasando por aflicción o por problemas, pero sé que el día de hoy el Señor les va a hablar. Hay que declarar, hay que decretar que este es el día que el Señor ha hecho, que es el día en que nos vamos a alegrar, que es el día que nos vamos a gozar. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, no puede determinar cuál es el ánimo o la actitud que nosotros vayamos a tomar. Así es. Si nuestra fe está bien cimentada en el Señor, entonces nosotros vamos a vivir en el gozo y vamos a vivir en la paz. Y pues muchos de nuestros hermanos se preguntarán quizás dónde está el pastor Eduardo. Exactamente. El pastor Eduardo no pudo estar hoy con nosotros, anda un poquito malito de su garganta, pero la pastora y yo nos hemos apoderado del sed en este día, y ahorita que veníamos en camino le decía, hoy va a ser el puro power femenino. Así es, miren, como ustedes ya conocen, el pastor Eduardo siempre dice que no quiere hablar mucho y que no quiere hablar mucho. Bueno, pues hoy sí, para que no hable completamente, lo dejamos en casita, y bueno, que descanse ahí de su garganta, porque sabemos que arduo trabajo le resta.
Y bueno, mi amor, que te recuperes y sobre todo el ánimo hacia el delante Claro. siempre, ¿verdad? Y como dice la palabra, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, a pesar de que podamos pasar o estemos pasando por alguna prueba, alguna aflicción, alguna enfermedad, el ánimo siempre tiene que estar ahí dispuesto. Tenemos que tener un ánimo voluntarioso, un ánimo encendido, un ánimo pronto, como dice la Biblia. Tenemos que, porque eso, el ánimo es el que nos ayuda a salir de nuestra situación en la que nos encontremos. Dice la palabra en el libro de Proverbios, que no recuerdo ahorita el capítulo, pero se me viene a la mente. Dice, ¿quién podrá soportar el ánimo de aquella persona que está amargada? Sí. Aún el buen ánimo nos ayuda en nuestra enfermedad, dice en el libro de Proverbios, ¿verdad? Y bueno, yo creo que usted ya también ya se la sabe, y si no, pues a lo mejor lo anda buscando por ahí. Ahorita lo busco yo también porque no recuerdo la cita. Pero nuestro ánimo es el que nos saca adelante. Esa actitud tenemos que tenerla siempre, que se sienta que estamos, no importa lo que estemos pasando, que siempre tengamos una buena actitud ante cualquier circunstancia. ¿Y sabe cuál es el problema, pastora? Que muchos de nosotros nos fijamos en cuestión de las circunstancias que están pasando en el caminar diario del cristiano. Así es. Pero no nos damos cuenta que ese no es el destino ni es el final que el Señor tiene para nosotros. Es parte del camino, pero no nos vamos a quedar ahí. Exacto. Entonces, muchas veces usted compartía en la mañana cuando estábamos desayunando algo muy tremendo en cuestión de que cuando el Señor probó al pueblo de Israel, lo probó porque dice que quería conocer su corazón, pero no es que el Señor no conociera el corazón de ellos, porque ¿qué corazón queda oculto delante de nuestro Padre? Pues ninguno. Ninguno, sino para que el pueblo de Israel conociera en sí mismo lo que hay en su corazón. En la prueba, en la dificultad, en la aflicción, es cuando nos damos a conocer realmente quiénes somos nosotros y qué es lo que hay dentro de nosotros. Exacto. Entonces, en estos días ha habido unas pruebas muy tremendas, pero yo creo que es parte para un crecimiento. Así es. Es parte para que nosotros podamos alcanzar una elevación. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que poner a trabajar nuestra fe. Así es. Yo decía la vez anterior, qué sencillo es estar en la comodidad, tener todos los problemas solucionados y decir, yo tengo fe. La fe no es solamente, no consiste en palabras, la fe tienes que ponerle acción. ¿Y cuándo vas a ponerle acción? Cuando la aflicción se presente. Ahí es donde realmente nos vamos a dar cuenta qué tan capaces nosotros somos para salir adelante. Mira, yo creo que muchas veces, y lo vemos en la palabra, lo vemos en el caso de Job, vemos cómo todo lo que este hombre pasó, ¿verdad? Todo lo que este hombre vivió, a pesar de que era un varón justo, un varón recto delante de los ojos del Señor. Pero mira, Dios muchas veces permite que nosotros pasemos por aflicciones, permite que pasemos por situaciones difíciles. Yo no sé qué situaciones usted esté pasando, mi hermano, pero muchas veces yo te voy a decir algo. Cuando nosotros estamos en la escuela de Dios o cuando hemos pasado a esa universidad, digo yo entre comillas, le ponemos universidad de Dios, y queremos nosotros tomar un título, ¿verdad? Como cuando estamos en la escuela, siempre tenemos que pasar, o el Señor permite que pasemos por ciertas circunstancias, pero eso no es el final, como dice Nidia, no es el camino que Dios tiene para nosotros. Recuerda que Dios ve mucho más allá de lo que tú puedas mirar. Nuestra vista siempre está limitada, y más cuando estamos en una aflicción, estamos en una necesidad. Siempre nuestra vista se acorta, digo yo que se acorta más, y es cuando ahí es donde debemos de expander nuestra visión y decretar, querer ver lo que mira el Señor en nosotros, no que lo que realmente el enemigo nos está haciendo ver de nosotros, porque si estamos pasando por cuestión económica o alguna enfermedad o de salud, ¿verdad? El enemigo siempre viene a hablar a nuestra mente, es astuto para venir a hablar a nuestra mente y viene a cortar la visión que Dios ha depositado en ti. Hay una visión poderosa en tu vida, la cual tú tienes que expander, la cual tú tienes que abrir, no importa la tormenta que esté delante de ti. Este es el día en el cual el Señor nos va a llevar y nos va a pasar a otro nivel. Amén. Y mire, pastora, hay una cita que en la mañana estaba meditando en cuanto a ello, que es Marcos capítulo 4, versículo 35. Ok, y vayamos dice, allá, Marcos 4:35. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Wow. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba
en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Va a llegar en nuestra vida un tiempo determinado donde nuestro Padre nos va a decir: pasen al otro lado. Wow. Si vemos en el pueblo de Israel, siempre llegaban a un territorio y el Señor les decía: hey, arriba, muévanse. Y tenían que ir de conquista en conquista. Exacto, no se quedaban en un solo lugar. Amén, así es, siempre se estaban moviendo. Aquí vemos que el Señor se levantó en la noche y quiso pasar al otro lado. Pero cuando Él tomó la decisión de pasar al otro lado, de pasar a otro nivel, de pasar a otro grado, quizás donde la gloria de Dios se va a manifestar más tremendamente, se levantó la tempestad en el mar. Y ese es el problema que pasa en nuestra vida. Tremendo. Cuando nosotros tomamos la decisión de querer crecer, de pasar a otro lado, el enemigo siempre se va a querer oponer y va a levantar tempestad en nuestra vida. Y ahí es cuando el Señor nos va a preguntar: ¿tienes fe o no tienes fe? Tremendo. Recuerde que la palabra del Señor habla de que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Verdad? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. No, y qué tremendo que dice que cuando estaba toda la tempestad en el mar, cuando estaban las olas, me imagino yo que ha de haber sido algo horroroso, la barca moviéndose para todos lados, las olas levantándose con gran ímpetu, pero dice que el Señor estaba durmiendo. Y los discípulos eran los que estaban amedrentados, los que se estaban asustados. Exacto. Entonces, ¿qué lección podemos tomar aquí? El Señor sabía perfectamente que iba a llegar al otro lado porque era un propósito del Padre. Cuando el Señor nos llama a pasar a otro lado, Él confía en que nosotros tenemos la capacidad para pasar la tormenta y llegar a tierra firme. Yo me imagino que así somos nosotros cuando estamos pasando por alguna situación difícil, ¿no? De que estamos desesperados y brincando, a lo mejor el agua la tenemos a la cintura y estamos como, yo me imagino, ¿verdad? Como que estamos dentro de una alberca, el agua nos llega a la cintura y estamos brincos y brincos pensando que nos vamos a ahogar. Y el Señor viéndonos ahí, escuchándonos también, lo que estamos a veces hablando, porque nosotros mismos nos lanzamos con nuestras propias palabras, y dice el Señor: pues tranquila, no te vas a ahogar, no te va a pasar absolutamente nada, porque yo estoy aquí viéndolos. Así me imagino que estamos nosotros con el agua en la cintura dentro de una alberca y brincando y haciendo un escandalazo, ¿verdad? Y el Señor viendo, a lo mejor el Señor hasta se ríe de nosotros, ¿no? Me imagino yo. Al ver todo el show que estamos porque haciendo. Estamos viendo que Él estaba en la popa, dice la palabra, durmiendo. ¿Y qué significa el estar dormido? Reposando. Él está reposando. Está dormido completamente. Y nosotros haciendo un escandalazo porque vemos que viene la tormenta o porque la tormenta ha llegado y el Señor está tan tranquilo. Yo creo que eso quiere decir que no hay de qué temer. Yo creo que cuando está la tormenta, en esta foto, voy a ponerlo así de esa manera, como diciendo el Señor: tranquilos, no va a pasar absolutamente nada. O sea, yo estoy durmiendo tan tranquilo así, de que yo nada más me levanto y le ordeno a la tormenta o a los vientos que cesen, y eso va a terminar por completo, porque fue lo que hizo aquí en la palabra, ¿no, Nidia? Así es, y hay otra cita también, pastora, en Isaías capítulo 54, versículo 2, que dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Wow, ese versículo no voy a decir, pero lo voy a decir, me encanta, me fascina, aunque el pastor Eduardo dice, ¿verdad?, que a veces esas palabras son, o las usan en cuestión de hechicería. Me encantó, me hechizó. Pero a mí este versículo en lo personal me gusta muchísimo, voy a decirlo así. Ensancha el sitio de tu tienda. Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas,
porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. O sea, en todo el tiempo el Señor nos está hablando que nosotros tenemos que expandirnos, no en una forma tanto de multiplicación, sino expandirnos. Yo creo que está hablando aquí en cuestión espiritual, claro. No ser escasos en cuanto a los recursos que Él nos ha dado para tener una elevación o una perfección en nuestra vida. Amén. Cada uno de nosotros tiene esos recursos, simplemente tenemos que poner nuestra mirada en las cosas espirituales. Es como el pastor Eduardo decía, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los del espíritu en las cosas del espíritu. Y ahí es cuando todos los recursos que el Padre nos ha dado para echar mano de la vida eterna se manifiestan. Wow. Pero en las tormentas nosotros somos escasos. Exacto. Y en vez de usar lo que el Señor nos ha dado, lo guardamos y lo tenemos ahí retenidos. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por el temor. Wow. Nos dejamos guiar por la emoción. Y el Señor nos dice, este no es tiempo de que seamos escasos. Aquí es donde tenemos que sacar lo que el Padre ha depositado sobre cada uno de nosotros. Bueno, voy a decir aquí, es donde tenemos que sacar ese fuá. Dijimos que nos íbamos a apoderar de aquí del set, así es que, mis hermanos, este es el día en el cual todo lo que usted tiene ahí en su espíritu guardado, lo tiene que ensanchar, lo tiene que dejar que salga. Vamos a decir que tenemos que sacar el fuá que hay dentro de nosotros, ahora ¿verdad, sí vamos Damián? a hablar. Ahora sí vamos a hablar. Y bueno, mi hermano Damián Enríquez me pone acá, dice, yo veo como clave, ya que muestra quién es el que hace las aguas tempestuosas. Dice, cuando le dice al viento calla, enmudece, ¿a qué viento se refiere? Y le pone él aquí, dice, yo le digo la voz del enemigo. Muchas veces el enemigo ocasiona, y yo creo que sí, ¿verdad? Porque en otra cita parece ser que dice que él reprendió, ¿no? Reprendió los vientos. Entonces sabemos que solamente al enemigo se le reprende. Entonces, a la voz del enemigo, ¿sí? Es bien lo que tú dices, Damián. Entonces, el pueblo cristiano siempre ha estado en un confort de mantenerse limitado. Exacto. ¿Y qué son límites? Límites es una línea real o imaginaria que marca un territorio y lo separa de otros. Aquí está, vamos a poner un ejemplo, el territorio, la tierra prometida que el Señor nos quiere entregar. Y aquí está el lugar donde nosotros estamos. Hay una línea que nos está separando. El problema es que no tenemos el carácter suficiente para cruzar ni el ánimo, esa ni línea. la actitud. O sea, son varias cosas que nosotros no tenemos y que aún sabiéndolas, ¿sabes qué? Como que dejamos que el enemigo venga y nos gane, ¿no? Sí. Muchos de nosotros dejamos que el enemigo venga y gane ventaja de nuestra situación. ¿Sabes por qué? Porque nosotros sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra de Dios habla en el libro de Proverbios 18:14, habla que aún el ánimo soportará la enfermedad, ¿sí? Es en Proverbios 18:14, ya lo encontré. Entonces, muchas de las veces nosotros permitimos, o muchas veces nosotros nos sentimos como nosotros queremos sentirnos. No es porque Dios quiere que tú te sientas mal, sino que aquí nosotros tenemos que poner ese ánimo, esa actitud, sobre todo, ¿qué actitud estamos tomando ante las circunstancias que estamos teniendo en nuestras vidas? ¿No? Y para ello, pastora, para poder cruzar los límites, nosotros necesitamos tener una meta. Wow. ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos? Amén. Pablo decía, no es que ya pretenda haberlo alcanzado, pero él seguía caminando y la meta de él era Cristo, Jesucristo. Así es, prosigo, decía. Al blanco, o sea, la meta que es Jesucristo. Esa debe ser nuestra meta, llegar a tener la perfección que el Señor caminaba en esta tierra. Esa es la meta a la que nosotros tenemos que avanzar. En Josué, capítulo 1, versículo 3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Amén. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces Josué ya tenía bien claro los territorios los cuales el Señor les había entregado. Desde dónde hasta dónde iba a conquistar. Nosotros ahorita caminamos sin dirección, porque no buscamos la perfecta voluntad del Señor. Nos guiamos por nuestros propios instintos o por nuestros propios pensamientos. Y olvidamos el ir con el Señor y decirle, Padre, dirígeme,
muéstrame cuál es la meta que tú tienes para mí. Claro. ¿Cuál es la meta a la cual yo tengo que llegar? La ¿Cuál meta es a seguir. el blanco al que yo tengo que poner mi mirada? Por eso yo creo que el Señor decía, ciegos, guías de ciegos, porque Claro. muchas veces nosotros queremos guiar y ni siquiera nosotros mismos tenemos el entendimiento, nuestros ojos del entendimiento abiertos hacia lo que el Padre quiere hacer con nosotros. Ujú. No recuerdo la cita donde él dice, cuando el Señor le dice a Abraham que se separe de Lot, Ujú. ¿sí? Y cuando le dice, alza tus ojos, ¿verdad? Sí. Y todo lo que tú mires, así es como nosotros tenemos hoy en día, no importa qué circunstancia estemos, nosotros tenemos que alzar nuestra vista, y el alzar nuestra vista es llegar a ¿qué? A una elevación. A otra elevación espiritual. A eso es a lo que Dios quiere que nosotros vayamos. Tenemos que alzar nuestra vista y ver más allá de lo que estamos viendo en estos momentos, ¿sí? Porque posiblemente en estos momentos estás pasando por una crisis económica, posiblemente en estos momentos estás pasando una crisis espiritual, posiblemente en estos momentos estás pasando en alguna situación de enfermedad o en desánimo. No sé qué problema pueda haber, pero nosotros tenemos que alzar nuestra vista, ver más allá para que, mira, lo vemos en Moisés, ¿verdad? Dios le permitió ver a Moisés solamente la tierra prometida. Obviamente sabemos que no entró en ella, el pueblo pues sí entró, ¿verdad? Pero él vio, alcanzó a ver. ¿Y cuánto tiempo pasaron en el desierto? Entonces sabemos que el desierto no es nuestro destino final. No. Las circunstancias que nosotros estamos viviendo hoy día no es hacia dónde tenemos que pararnos y decir hasta aquí llegué. Dios tiene mucho más allá que enseñarnos. Es que en el desierto nosotros es donde somos forjados. Ujú. Es donde yo creo que ahí es donde nosotros nos mantenemos en humildad. Es como compartíamos en la mañana, que dice que cuando anduvieron durante todo el desierto, los pies del pueblo de Israel no se hincharon. ¿A qué nos ayuda el desierto? El desierto nos ayuda a que la soberbia, a que el orgullo no venga sobre nosotros, a mantenernos con la cabeza siempre agachada delante del Señor. Exacto. Y bueno, le agradezco al hermano Silvano Montoya que me manda la cita. Gracias, hermano, porque como yo no soy la que estoy compartiendo, se me vienen las citas de repente y lo digo y sé que está en Génesis, pero no recuerdo la cita. Pero ahorita me está diciendo Génesis 13:14, y le agradezco, y dice, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Sí, es que ustedes sí tienen tiempo de buscarlos ahí y todo y estar platicando con nosotros acá. Y mira, y dice ahí, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. O sea, Dios le da la visión a Abraham, mira al norte, sur, este, oeste, y todo lo que tú mires, todo eso es lo que yo te he dado a ti. Pero, ahí va la cosa, cuando estamos en una situación difícil y estamos pasando por alguna tormenta, como en el caso donde iba Jesús en la barca con los discípulos, ¿tú crees que te vas a levantar y vas a ver con aquel ánimo, con aquella actitud, ver el norte, el sur, el este, el oeste, todo esto Dios me ha dado y con el problemón encima? Pues obviamente que no, ¿verdad? Pero bueno, ahí es donde nosotros tenemos que alzar nuestra vista y declarar que son más las cosas que Dios tiene para nosotros que lo que el enemigo nos está haciendo ver. No, y estar en la paz, sobre todo. Sobre todo. Tener la paz, la confianza puesta en el Señor. David decía, pacientemente esperé a Jehová. La paciencia sobre todo, cuando está la aflicción, cuando está la necesidad, y la paz, porque el día de ayer hablaba yo con los niños. Ajá. Y le decía yo, es que para todo necesitamos la paz. Para todo, la paz es el inicio de las cosas que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Solamente así la vamos a ver, porque les daba yo un ejemplo. ¿A cuántos no les ha pasado? A mí me pasó una vez de que traía una pluma y de repente se me desapareció, y busqué la pluma, y buscaba por allá y buscaba por acá, y la mentada pluma estaba puesta en mi cabeza, la traía en el oído, la había puesto, y cuando tú estás desesperada buscando, no la encuentras. Exactamente. Y está, o sea, donde cerca de ti, y no tienes ni la más mínima idea por la desesperación que hay sobre tu vida. Así es. Mira, el Señor me daba una palabra en la mañana, como decía Nidia, muy tremenda, porque está en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice, y te acordarás, esta es una palabra profética que el Señor me otorgó esta mañana y yo la quiero compartir contigo también, porque sé que vienen grandes cosas
para nuestras vidas. Sé que vienen grandes, grandes bendiciones para todos aquellos que han estado buscando del Señor, que han esperado pacientemente que la bendición de Dios llegue ahí sobre sus vidas. Y estoy hablando, mis hermanos, en todas las áreas, ¿sí? Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. Léelo, Nidia, 8:2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Pero miren el 7, dice, porque Jehová tu Dios, ahí es donde yo quiero llegar, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Escucha bien esto y toma esta palabra para ti. Dice, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, dice, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceites y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Dice, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esa es una palabra que el Señor me otorgó para usted también, mis hermanos. Amén. Este es el tiempo en el cual no importa qué necesidad nosotros estemos pasando, no importa qué tormenta se haya levantado, no importa qué aflicción estemos teniendo en estos precisos momentos. ¿Sabes una cosa? Tenemos que tener una buena actitud. Tenemos que tener ese ánimo pronto ahí dispuesto para servir al Señor. No importa que no tengamos fuerzas, hay fuerzas dentro de ti que tienes que sacar, que están ahí esperando, porque sabes una cosa, a la verdad nuestro espíritu está dispuesto, dice la palabra. Hay una fuerza tan poderosa dentro de nosotros que solamente está de que nosotros queramos que eso salga. Claro, no ¿sí? podemos estancarnos, No ni podemos quedarnos en una misma cosa. Ni podemos quedarnos estancados ni sentados. Como yo les digo a la iglesia cuando yo comparto, ¿sabe qué, mi hermano? Se vale que usted se caiga, pero también se vale que se levante, se desempolve y que le siga caminando. No podemos quedarnos sentados siempre llorando, haciéndonos las víctimas. Escuche esto, porque muchos de los discípulos de Jesús querían a lo mejor de que, ay, pobrecitos, mira lo que está pasando. Es por eso que iban y despertaban a Jesús, porque no tenían la fe suficiente de que esa tormenta iba a pasar. Claro. Sí, posiblemente iba a llover mucho a donde ellos se iban a asustar, pero eso iba a pasar, no se iba a quedar ahí. Tuvieron que ir a despertar al Señor. ¿Sabe qué? Ellos tenían las armas para hacerlo, Claro. y a lo mejor no se habían dado cuenta. Yo creo que Dios Jesucristo ya había impuesto manos sobre ellos, ya tenían la autoridad para ellos mismos hacerlo, de reprender los vientos, de reprender todo espíritu que se haya levantado que se había levantado contra sus vidas, y el temor los hace que se aparten, el temor los hace que se amedrenten, el temor nos hace que nosotros nos escondamos también, ¿sí? Y tenemos que empezar a gritar y a clamar, siendo que el Señor, ¿qué fue lo que le dijo a Moisés? Extiende tu vara. Cuando venía el enemigo tras de ellos y estaba el mar rojo enfrente de ellos, oye, a nuestra mente carnal, vamos a llamarlo o vamos a ponerlo de esa manera, ver aquel mar inmenso y el enemigo atrás de todos ellos, y solamente tenía su vara ahí, ¿qué fue lo que le dijo? No clames a mí, extiende tu vara. Sí, pero él no sabía que tenía poder para hacerlo. Tuvo que el Señor que hablarle y que decirle, extiende lo que traes ahí. O sea, en pocas palabras, te he dado la autoridad para que tú lo uses, ¿sí? Y nosotros, es lo mismo que pasa hoy en día. Yo creo que nada ha cambiado de lo que está aquí escrito en la palabra a lo que nosotros estamos viviendo. Es un reflejo. Es un reflejo, esa es la palabra, es un reflejo. Así es que, mis hermanos, levantémonos y reprendamos todo lo que está operando en nuestras vidas, ¿no? Tenemos que quitarnos esos pensamientos obsoletos. Wow.
¿Por qué? Porque nuestra mente es la que siempre vive limitada. Dice la palabra que el Señor no tiene límites. El Señor, o sea, no tiene ningún límite, y de acuerdo a nuestra fe es la manera en la que Él obra. Ajá. De acuerdo a la actitud que nosotros tengamos o presentamos delante de Él. Hubo algo que el pastor Antonio dijo y que eso me quedó bien marcado. ¿Cuánto Ajá. tiempo dura el desierto? El desierto dura de acuerdo a nuestra actitud. Ujú. Si nosotros tenemos la actitud para aprender lo que el Señor nos quiere enseñar, ahí salimos rápidamente. Amén. Pero si nos quedamos victimizándonos con pensamientos obsoletos, Ujú. entonces nos vamos a quedar y vamos a caer en un estancamiento. Nunca vamos a poder avanzar, nunca vamos a poder pasar hacia la tierra que el Señor nos está prometiendo. Tenemos que quitarnos ese temor, porque es un temor que está ahí, el quererte levantar, el querer pasar y decir, bueno, ¿y si fallo? Exacto. Y si esto, o si aquello, si lo otro, como Gedeón. Gedeón tenía pensamientos obsoletos. Simplemente se había quedado con el recuerdo de las cosas que sus padres le habían contado que el Señor había hecho en el pasado, Ujú. pero ya era el tiempo de que él conociera verdaderamente lo que era el poder del Señor, no simplemente de oídos, sino de vista también, Wow. de ver qué tan grande era el Señor. Y los pensamientos que Gedeón tiene era así de que, ¡ah! Señor, pero yo, ¿Sí? ¿qué fue lo que dijo? Sí, pero yo, o sea, soy el menor de mis hermanos, mi familia no es la mejor. Es o sea, pobre. Sí, entonces muchas veces nosotros tenemos esos pensamientos, no, es que a lo mejor no es para mí. Y muchas veces yo lo digo porque también así me pasa. Yo creo que a todos, Así es. yo creo que a todos. Y el Padre nos está hablando en este momento en cuestión de que nosotros tenemos que tener valor como Josué para levantarse. La historia que vemos en cuestión de Números, creo que es en el, no recuerdo si es capítulo 13 o 14, cuando hablan que el pueblo de Israel iba a reconocer la tierra. Ujú. Dice que cuando fueron a reconocer la tierra y vieron los gigantes, todos se paralizaron. Exacto. Se vieron como langostas, dice la palabra. Sí, todos tuvieron temor, el temor les invadió, pero hubo dos personas, Caleb y Josué, Y Josué. que ellos se mantuvieron firmes en la palabra que el Señor les había entregado. Así es. Y qué tremendo, pastora, porque pues el pueblo en ese tiempo no era de 100 hombres, no eran de 200, Ujú. no eran de miles. Está en el Números capítulo 13, versículo 30. Ajá. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y digo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ella. Fíjate qué actitud de este hombre, ¿no? Porque tenía una elevación, porque si no hubiera tenido la elevación, hubiera seguido la corriente del pueblo. ¿Y qué dijeron los demás? Más los varones que subieron con él, fíjate, ellos también habían subido con él, pero ¿qué fue lo que les pasó a ellos? Se El temor, atemorizaron. se atemorizaron. Dice, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y es lo que decimos hoy en día. Sí, muchas veces nosotros decimos, es que no podemos, y nosotros tenemos que entender, no es con nuestras fuerzas, es el Señor quien lo hace, nosotros simplemente tenemos que creer. Wow. Bueno, pues también le agradezco a mi hermana Gaby que me dice, llegué tarde, dice, pero veré la repetición. Bueno, ok, Gaby. Y dice, Nidia está muy linda y me gusta cómo tiene su pelo el día de hoy. Gracias. Yo también le dije que lo tenía muy bien. Y me dice Damián, dice, wow, esta palabra he estado meditando hoy. Dice que me dio el Señor en Salmo 119, 49, donde dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Dice, horror se apoderó de mí, dice, a causa de los inicuos que dejan tu ley. Y bueno, él me pone, cánticos fueron para mí tus estatutos. Está el versículo desde el 50 al 56, dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Así es, mira, pues yo creo que siempre los pensamientos del Señor para con nosotros siempre son pensamientos de bien. Siempre el Señor está más que dispuesto en otorgarnos, en bendecirnos, en darnos, pero el problema somos nosotros. Nos limitamos. Nos limitamos, no queremos pasar o tenemos miedo pasar al otro lado. ¿Sí? Ujú. Señor, el Señor habla mucho en su palabra, Nidia, en cuanto al pasar al otro lado. Sí. ¿Sí? El ir y reconocer es ir y poseer. Cuando tú vas y cruzas a un lado, ¿para qué? No es nada más para que te pares ahí, sino es para ir a poseer, Conquistar. para ir a conquistar. Cuando el Señor te está diciendo cruza del otro lado,
es porque Dios quiere que tú te eleves y porque quiere que vayas y te introduzcas a otra tierra donde haya más, no sé, más bendición, qué sé yo, no sé, pero viene el temor sobre nuestras vidas y eso hace que nosotros nos quedemos en el mismo lugar, estancados, ¿sí? Sí, tenemos que levantarnos, sacudirnos y seguir caminando hasta llegar a la meta que el Señor ha puesto sobre cada uno de nosotros. Que si nos caemos nos volvemos a levantar. El punto es no quedarnos tirados. No quedarnos quietos, o sea, no quedarnos quietos. Tenemos que caminar, aunque sea despacio, pero tratar de cruzar. Sobre todo hacer el esfuerzo, porque hay muchas personas que ni siquiera hacen el esfuerzo. ¿Sí? ¿Cierto? Me siento mal, estoy mal, o mira la aflicción y mira y no tengo dinero, no tengo esto. Y vivimos siempre quejándonos el día con día de lo que nos pasa, de lo que nos acontece. Y yo les digo mucho a la iglesia, muchas veces nosotros estamos en el lugar que estamos porque así queremos estar nosotros. No porque los pensamientos del Señor siempre son de bien y siempre nos está introduciendo, dice la palabra, iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero esa palabra representa que tenemos que levantarnos y tenemos que ir a quitar todo lo que está en medio de nosotros. Toda piedra que se ponga en el camino, usted la tiene que quitar. Todo espíritu que se levante contra su vida, usted tiene que tomar la autoridad y decretar que no prevalece más sobre usted. Porque si nos vamos a quedar nosotros viendo cómo el enemigo se enseñorea de nosotros, poniendo su pie sobre nuestro cuello, porque así lo digo yo siempre, pone su pie sobre nuestro cuello y nosotros nos quedamos sentados sin hacer absolutamente nada, teniendo esa capacidad y teniendo ese Gedeón no sabía la capacidad que estaba puesta sobre él. Y mira todo lo que él hizo. Al principio, yo creo como que Gedeón al principio, oye, espérame Señor, pues no me miras que estoy escondiendo todo esto, no miras la circunstancia, cómo el enemigo nos está robando, y así decimos nosotros, que no ves Señor, que no tengo nada de dinero, que no tengo trabajo, que no tengo esto, y empezamos a decirle al Señor todas las cosas negativas que nosotros tenemos, en vez de empezar a hablar de una manera diferente. Empezar a decretar, empezar a hablar. Por eso el pueblo de Israel duró tantos años, pastora, en el desierto, por todo lo que hablaban. Cuando no era una cosa, se quejaban por otra. Cuando no se quejaban por esa cosa, salía otra cosa. Cuando no era la comida, era el agua. Y cuando no era el agua, era el hermano, ¿verdad? Sí, por eso mismo duraron toda esa cantidad en el desierto. En cambio, si nosotros mostramos una buena actitud, nosotros vamos a enseñarle o a demostrarle a nuestro Padre que hemos aprendido la lección, y si mostramos la madurez así en un 2x3, yo creo que el Señor nos saca del desierto. Wow, tremendo, mi hermano. Yo no sé si usted esté tomando esta palabra para usted, pero por eso yo le vuelvo a repetir: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Estamos hablando espiritualmente hablando. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo viene a ser la tienda. ¿Sí? Nuestro cuerpo es el tabernáculo donde Dios viene a morar en nosotros. Y nosotros tenemos que ensancharnos, tenemos que crecer, tenemos que proseguir. No podemos quedarnos quietos. El Señor quiere que veamos al norte, al sur, al este, al oeste, pero siempre, ¿sabes una cosa? Yo creo que mucha gente a lo mejor de repente puede ver eso, puede alzar su vista, puede ver que tiene el norte, el sur, el este, el oeste, pero ¿sabes qué? El problema es que nos quedamos quietos, que no hacemos absolutamente nada por avanzar, aún sabiendo que Dios tiene mucho más para nosotros. Esos son los que tienen pensamientos conformistas. Enséñame eso. Pensamientos conformistas, es como yo le decía hace un momento, los que tienen pensamientos obsoletos ya tienen una mente limitada. Nos ponemos paradigmas. Exacto. Paradigmas en cuestión de que nos creamos nuestras propias ideas y olvidamos cuál es el plan y el camino que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿qué pensamientos y qué actitudes estamos tomando nosotros hoy día ante cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando? Nos creemos, dice, como dice la palabra, no hay que creernos sabios en nuestra propia opinión. Siempre tenemos que conocer y tenemos que reconocer al Señor en todos nuestros caminos. En todos nuestros caminos yo siempre tengo que ir con Él, que sea Él el que vaya delante de mí abriendo puertas. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros planes no son los planes del Señor, o mi pensamiento no es el pensamiento del Señor. Y cuando nosotros vamos a pasear hacia el otro lado, yo creo que tenemos que tener una estrategia de a qué vamos. Y si nosotros no tenemos al Señor
juntamente dirigiéndonos, jamás vamos a saber, o sea, vamos, como yo le decía hace un momento, vamos a caminar sin dirección. Yo creo que todos tenemos, pero no lo sabemos, todos tenemos un destino, y si tenemos un destino, tenemos un propósito. Ujú. Sí, pero muchos, como decía el pastor Eduardo la vez anterior, perdemos ese propósito. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad para pensar que tenemos un destino en el Señor. Ujú. ¿Sí? Pensamos que todo es igual y que lo que hemos vivido hasta hoy así va a ser todo el tiempo, y no es así. Yo creo que Dios tiene mucho más para nosotros, Claro. mucho más. Yo creo que hay muchísimas cosas aún más que el Señor no nos ha permitido todavía ver, a lo mejor porque todavía no tenemos la capacidad, a lo mejor, o no hemos buscado a lo mejor lo suficiente para poder ver lo que Él tiene para nosotros. Hay muchas cosas que el Señor quiere manifestar, que yo creo que no hemos conocido ni la mitad de ello. Y qué tremendo. Yo creo que ni a la mitad hemos conocido de las cosas tan tremendas y poderosas que nuestro Dios puede hacer. Ujú. Por lo mismo, en cuestión de que nos aferramos a vivir en las cosas viejas en el pasado y no queremos avanzar hacia algo nuevo. Wow, pues yo creo que la palabra está muy clara, mis hermanos, en esta hermosa tarde. No sé cómo usted se pueda estar sintiendo en este día, pero yo creo que hoy tenemos que tomar una actitud diferente, Ujú. una actitud diferente ante cualquier circunstancia que nosotros tengamos en nuestra vida, en cualquier índole, ya sea espiritual, ya sea ministerial, ya sea en cuestión económica, personal. Tenemos que tomar una actitud diferente. Ujú. Tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, que el Señor está ahí. Así es. A lo mejor está durmiendo, ¿verdad? Como en la barca, pero sabes una cosa, no hay que tener temor. Nosotros tenemos, Dios nos ha otorgado la autoridad para reprender los vientos, para reprender toda estrategia que el enemigo haya levantado contra nuestras vidas, ¿sí? Porque el enemigo siempre se va a encargar de venir a opacar o de venir a parar la bendición que Dios tiene para tu vida, ¿sí? Dice la palabra que el Señor no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y el dominio es lo que más necesitamos cuando estamos en el desierto o El cuando estamos dominio. en la tormenta. Yo creo que son varios puntos, fíjate, después los vamos a sacar todos, Nidia, porque Sí. son varios puntos en los que nosotros tenemos que sacar. Es la actitud, es el ánimo, es el qué, Dominio. el dominio, es cambiar nuestra mente, cambiar nuestros pensamientos. No os conforméis a este siglo, sino transformados o renovados, ¿verdad? Dice, en vuestro entendimiento. Son ¿Sí? muchas cosas. Son muchas cosas, es una lista que después se la vamos a traer de lo que tenemos nosotros que cambiar para que podamos realmente llegar al nivel Ujú. o a la elevación que Dios quiere que lleguemos. Así es, y sobre todo mantenernos siempre agarrados de la mano del Señor. Nunca Eso. soltarnos. Exactamente. No importa en qué situación estemos, yo creo que tomarnos de la mano del Señor, pero sobre todo, creer que el Señor está. Claro. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea que le hay. Crea que le hay. Muchas veces decimos, no, sí, yo sé que el Señor está conmigo, pero dentro de nuestro corazón no pensamos que está con nosotros. Es como yo le digo, es muy fácil decir yo tengo fe. ¿Por qué? Porque yo lo puedo decir simplemente de dientes para afuera, pero yo Eso. tengo que demostrar La con fe. mi actitud, con mis hechos, la fe que yo tengo. Así es. La fe se demuestra con hechos. Ujú. Y la fe no es como dijiste ahorita tú, cuando está todo perfectamente bien, dices, no, pues yo tengo fe. No, la fe se manifiesta cuando no vemos nada. Sí. Y gloria a Dios de aquellos que no hemos visto todavía nada, que me incluyo también. Y seguimos Y esperando. seguimos esperando. Eso es fe, mi hermano. Ujú. La fe, Sí. o sea, no te conmueves por absolutamente nada, con absolutamente nada. O sea, te mantienes firme y así Creyendo. tiemble, así la tierra se venga abajo. O sea, uno se tiene que mantener en esa posición. Firme. Yo creo que en muchas ocasiones, como lo dije yo ahorita en la cita, ¿cuál era la cita que leímos, Nidia? La primera que tú me dijiste ahorita. ¿Marcos o Mateo? Marcos, la primera cita. Ajá, la que Marcos leíste. 7:34. Marcos, ¿qué? 7:34. 34, No, 35. No. Marcos 4:35. Marcos 4:35, ¿sí? Se levantó
una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se negaba y él estaba durmiendo. Entonces yo creo que, como lo vuelvo a repetir una vez más, no importa cómo, qué es lo que estemos pasando, no importa, sabemos que tenemos que saber que Dios está con nosotros en todo momento, porque se nos olvida. Sí. Hay veces que pensamos y tenemos los pensamientos de que es que yo pensé que Dios se había alejado de mí. O mejor ora tú porque yo creo que a ti te escucha más que a mí. Sí. ¿Cuántos han escuchado eso? Hermana, ¿puedes orar por mí? Porque yo creo que Dios te escucha más a ti que a mí. Y no es así. Dios está ahí, esperando que nosotros clamemos a Él. ¿Sí? No nos ahoguemos entonces en una alberca con el agua hasta la cintura. Estamos brincando ahí chapoteando, ¿verdad? No, tenemos que creer que Dios está con nosotros y que Él nos rescata en cualquier situación que nosotros estemos. Y yo creo que las misericordias de Dios son infinitas. Su Amén. misericordia, y Él no nos paga tampoco, como dice la palabra, conforme a nuestros pecados. Él siempre está ahí dispuesto a darnos la mano, dispuestos a sacarnos de cualquier tempestad en la cual nos encontremos. Pero ¿sabes una cosa? Hay un poder sobrenatural dentro de tu vida que es el que tenemos que sacar adelante en estos días. Estos son días de poder, pero también son días peligrosos en los cuales el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados. Es el tiempo de que nosotros como iglesia, como siervos de Dios, nos levantemos, tomemos la autoridad que Dios ha depositado en nuestras vidas. Dios nos ha capacitado, nos ha dado todas las armas para darle al enemigo y cortarle la cabeza. Punto. Yo les corto la cabeza. Y a darle. Y no nos queda más que seguir caminando y proseguir, mi hermano. Amén. Amén. Así es que bueno, pues esa es la palabra que Dios había puesto en el corazón de Nidia. Nidia, pues te agradezco por esta palabra. Yo sé que Dios ha estado hablándonos en estos últimos días tremendamente. Y bueno, a todos nuestros hermanos, aquellos que nos ven, les seguimos pidiendo que corra la voz. Queremos llegar al 1,000,000 de amigos, como dice el pastor. Él tiene una meta. Él tiene una meta, seguir el 1,000,000 de amigos, así es que corra la voz, porque sabemos que Dios en estos días va a estarnos sorprendiendo de una manera sobrenatural. Amén. Amén. Y les voy a pedir también que si tienen alguna petición de oración, usted lo puede escribir ahí en la página de Facebook a través de Bosem TV. Usted puede escribir su petición de oración y vamos a estarla leyendo, vamos a estar intercediendo por todas sus peticiones y por todo lo que, pues las necesidades que usted pueda tener. Amén. Nidia, ¿por qué no oramos en esta tarde para despedir el programa? Y te doy la autoridad para que lo hagas. Okay. Y vamos a declarar este día, que este es un día de poder, de bendición, y vamos a profetizar a las naciones, Nidia. Amén. Vamos a declarar profecías sobre las naciones, vamos a declarar que los vientos van a ser llenos de la presencia del Señor, que las ondas también radiales, televisivas, llegan hasta los confines de la tierra, que son días en los cuales la palabra del Señor se va a expandir de una manera sobrenatural. Amén. Vamos a orar. Okay. Padre. Cámara del medio, vamos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este día, mi Dios, presentamos a cada familia delante de ti. Así es. Tú conoces, Dios. Señor, el corazón de cada uno de ellos. Amén, así Tú es, conoces, Señor. mi Dios, a cada miembro que forma su familia. Y yo le pido, mi Dios, que usted sea actuando de una manera sobrenatural. Amén. Por así cada es, nación Dios. en la que ellos se encuentren, Señor, yo Así decreto es. que tu misericordia los alcance en este Así momento, es, Padre. Señor. Que tu mano de poder es extendida de una manera sobrenatural y los cielos se abren de par en par y la bendición, Señor, se empieza a manifestar sobre cada nación, sobre cada territorio. Amén. Declaramos, mi Dios, que el estandarte de conquista, de victoria es implantado sobre esos lugares, Señor. Así es, y yo me Dios. pongo de acuerdo con mis hermanos, decretando que tu perfecta voluntad, Señor, se cumple sobre cada rincón de la tierra, mi Así Dios. es, Señor. Tú has dicho que para el que cree todo le es posible. Así es, y Dios. creemos, mi Dios, que tu gloria cubrirá toda la tierra, Señor. Para ello le pedimos, mi Dios, que levante a esos hombres, esas mujeres Amén, valientes, así es, esforzadas, Dios. temerosos de Así ti, es. apartados del mal, que vayan sin temor alguno a conquistar y hacer, Señor, la obra para con los santos, mi Dios. Amén. Yo decreto, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tus planes para esta tierra se cumplirán, mi Dios. Amén. Que usted levantará a cada escogido, Señor, de sobre la tierra, a fin de que tu perfecta voluntad se cumpla, mi Dios. Así es, en el Dios. nombre de Jesús bendecimos cada familia y declaramos, Señor, que ellos testificarán de tu gran misericordia, de tu gran poder, mi Dios, y que usted suplirá todo lo que les haga falta, Señor. En el nombre de Jesús,
Amén. Así es, gracias te damos, Señor, en esta tarde y declaramos, Señor, que en este día usted cubre Así es, con bendición cada persona. Señor, y declaramos, Señor, aquellas personas que están enfermas, decretamos la sanidad sobre ellos. Declaramos que este día, Señor, usted envía ángeles, Amén. médicos, ángeles poderosos que vayan y restauren los cuerpos, Señor. Declaro la sanidad desde la cabeza hasta la punta de sus pies. Decreto, Señor, que aquel hermano que está necesitando trabajo, Señor, usted suple un trabajo. Declaramos, Señor, que estos días empezaremos a dar testimonio Amén, de cuán Señor. grande, Señor, y cuán maravilloso eres tú, mi Así Dios. es, Te Padre. damos todo el honor y te damos toda la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Y bueno, mis hermanos, pues les agradecemos una vez más por estar siempre en su programa Cubriendo con Bendición, y como siempre es un honor para nosotros día con día estar transmitiéndoles desde Mission, Texas, para el mundo entero. Así es que nos despedimos y nos vemos el día de mañana. Prepárese, invite a otros hermanos también para que sigan escuchando Cubriendo con Bendición. Se despide de ustedes su servidora, Elizabeth González. Nidia García. Hasta luego y Bye, bye. bendiciones.